el Perú ha presentado características de la estrategia de comunicación más implícita que explícita del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Algunas de ellas vamos a caracterizar en el sentido de analizar el liderazgo comunicativo, los mensajes, las plataformas de comunicación y las lecciones aprendidas que esto nos deja. En el campo del liderazgo comunicativo podemos evidenciar que el presidente ha ejercido un liderazgo comunicativo asertivo, empático, docente, poco visto realmente en el país. Un presidente que le habla al ciudadano, un presidente que como buen ingeniero presenta los datos, pero los desarrolla, los analiza, los explica, ¿sí? Un presidente que interpela también al ciudadano, pero a la vez le plantea la corresponsabilidad y una promesa de cambio si se alinean las medidas. Un presidente que en ese sentido entiende y dialoga y se dirige al ciudadano. Sin embargo, a lo largo de las semanas, conforme van apareciendo otros actores, especialmente el ministro de Salud, que nos dice de manera más cruda, todos nos vamos a contagiar, o nos estamos preparando para recoger muertos, o la responsable de COVID-19, en un discurso muy comentado a los gobiernos locales y regionales, le dice, esta es una guerra, la estamos perdiendo y tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, otros actores van presentando la cruda realidad, van presentando hechos más fácticos, mientras que el presidente nos presenta más bien la esperanza, la posibilidad de cambio, la promesa de la seguridad. Y esto, con este discurso que se va diferenciando, el de la gestión concreta y el del discurso del presidente, ya en las últimas semanas tiene de alguna manera su mayor brecha en que el presidente anuncia, ¿no? Tiene que anunciar que los servicios están colapsados y que necesariamente se necesita no solamente una mayores medidas, sino que vamos a pasar a una cuarentena inteligente, cosa un poco contradictoria, porque mientras más se agrava la situación, mientras más llegamos al pico, se restringirían las medidas que supuestamente están ayudando a mitigar la explosión, digamos, de víctimas y contagiados. Pero entonces tenemos ya en esta última etapa un presidente cansado, un presidente ciertamente impotente, de no poder influenciar más en los ciudadanos, de ver la rebeldía de los mismos, y un presidente entonces que ya empieza a tener un discurso más fáctico, un discurso más real, y que tal vez a algunos les parece aún insuficiente, porque para algunos, tal vez para algunos la primera fase del discurso del presidente que nos presentaba la esperanza del cambio, la promesa de la seguridad si todos cumplíamos con las medidas, tal vez algunos pudo ser que los relajó. Y la lección aquí, en el sentido de que el riesgo que corremos de no asumir las medidas, tal vez no esté suficientemente comunicado, ¿no? Ese es, digamos, uno de los aprendizajes. Y el otro tiene que ver con la vocería propiamente, ¿no? Porque tenemos a un presidente que es vocero de la prevención, que es vocero de la gestión y es vocero de lo que va a pasar post-pandemia. Y es importante tal vez distinguir esos tres roles para que la ciudadanía pueda engancharse con uno o con otro a partir de voceros que porten diferentes argumentos, información, y también podamos diferenciarlo. Creo que aquí ya hay como una desorganización de la vocería y de la agenda que cada uno trae. En segundo lugar, podemos ver el tema de los mensajes. En el caso de los mensajes, yo diferenciaría los mensajes de carácter estratégico, de carácter táctico y de carácter operativo. ¿Por qué? Porque en el carácter estratégico, el presidente al inicio casi de la pandemia, el inicio de las medidas, planteó un mensaje que podría ser pudo haber sido el concepto creativo de toda la estrategia. Me distancio ahora para abrazarte después, nos decía. Un mensaje que era portador de valores como la solidaridad, el cuidado de la familia pequeña y de la familia grande, el cuidado, el amor por el otro, ¿no?
la necesidad de hacer las medidas no solamente en función al cuidado de la salud, sino al cuidado de la vida nuestra y de la de los demás, por un otro que tenía rostro, un otro que era el adulto mayor, un otro que eran las mujeres embarazadas, los niños, las personas vulnerables. Es decir, nos plantea un discurso, nos plantea un mensaje que nos envuelve no solamente en una acción de cambio, sino en una promesa de comunidad, ¿sí? Y entonces este mensaje, aunque no esté explícito, iba acompañado de otro que era somos tu gobierno y estamos pensando en ti, ¿no? Somos tu gobierno y estamos trabajando para ti. En ese sentido, este primer mensaje a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, se ha mantenido. Sin embargo, ha ido variando y en estas últimas semanas aparece una cierta incongruencia, ciertamente, porque mientras el pico más alto o se está en el pico más alto de los contagios, ¿no? Es cuando se anuncia que la cuarentena va a terminar y vamos a pasar a una cuarentena inteligente. A pesar que a lo largo de las semanas los ciudadanos, no todos por cierto, han demostrado que tienen que salir, ¿no? O salen por diversos motivos. Entonces hay ahí una incongruencia que de alguna manera se contradice con el mensaje inicial y no está siendo suficientemente desarrollado. El segundo punto, el segundo tipo de mensajes tiene que ver con aquellos mensajes más de corte táctico. Les llamo aquellos que tienen que ver, por ejemplo, como cuáles son las características, los síntomas del COVID-19, que es muy importante saberlo para diferenciarlos de la influenza o de una gripe y así los ciudadanos no saturen los servicios de salud. También aquí entrarían mensajes como quédate en casa o lávate las manos. ¿Cuáles son las dificultades de estos mensajes? En primer lugar, no necesariamente han sido mensajes que han sido trabajados en campañas de comunicación, ni desde los canales del Estado, ni desde los canales de los medios de comunicación. Han sido campañas ciertamente que ha fluido, o mensajes más que campañas, a través de redes sociales, a través de líderes de opinión, a través de influencers, a través de sociedad civil en general y de algunos canales del Estado también, pero no necesariamente con el impacto, la frecuencia y el alcance que necesitan mensajes de esta característica. En segundo lugar, son mensajes que son homogéneos, es decir, son mensajes que están pensados para el conjunto de la población, que no reconocen ni diferencias características socioculturales. Hoy en día, lavarse las manos para alguna población no le significa nada en la medida que no tiene agua, o incluso no solamente en el interior del país, sino incluso en muchos distritos de Lima, que tienen agua 2 o 3 veces por semana. O quédate en casa a una población que vive del día a día y que tiene que salir para sobrevivir. Entonces aquí el principal problema tiene que ver con el tema de la homogenización del mensaje, pero también la dificultad para adaptar a características socioculturales. Muchas veces los mensajes lanzados por la Presidencia de la República son repetidos a nivel del gobierno regional o gobierno local sin ninguna adaptación, o incluso se demoran un mes, ¿no?, en adaptarlos y trabajar mensajes ya a nivel de lenguas nativas, ¿no?, para que llegue al máximo de la población quechohablante. Pero entonces este segundo nivel de mensajes tiene esa dificultad y llama la atención porque nosotros como país ya hemos pasado por la pandemia del cólera. Y en esta pandemia del cólera uno de los mensajes precisamente era lávate las manos, y aprendimos efectivamente que no se podían dar mensajes generales a toda la población porque somos un país pluricultural y necesitamos recuperar, identificar características socioculturales diversas, y eso significa tener entonces una comunicación más descentralizada y con enfoque intercultural, cosa que no ha habido en esta situación. En tercer lugar, estamos hablando de los mensajes operativos. Los mensajes operativos tienen que ver ya con los cambios o los comportamientos más específicos que buscamos, ¿no? Uno de los mensajes que el gobierno plantea es que si una persona tiene síntomas de COVID-19,
entonces tiene que llamar al 113. El 113 es una línea gratuita donde todos podían acceder a información. Bueno, el 113 colapsó, por un lado por llamadas malintencionadas y en segundo lugar porque no necesariamente el que llamaran y dijeran que iban a venir no se daba, ¿no? O sea, podías acceder a la llamada, pero no necesariamente luego el personal de salud venía en la frecuencia y oportunidad requerida. Y han tenido que cambiar el sistema o reforzarlo con otras líneas, ¿no? Pero el principal problema es cuando uno está enfermo, cuando uno tiene síntomas de alguna enfermedad, no se pregunta dónde llamo, uno se pregunta dónde voy. Y en ese sentido, el gobierno había determinado unas 6 hospitales que ya estaban provistos del equipamiento, del personal y de los protocolos necesarios para atender el COVID-19. Sin embargo, la población, al empezar los primeros síntomas, al generarse los primeros contagiados, empezó a ir o a las clínicas, o a las postas, o al hospital más cercano. Y eran lugares que no necesariamente estaban con la información necesaria, con los protocolos adecuados, y tenías en emergencia aquellos que venían por accidentes o enfermedades cotidianas y aquellos que venían por supuesto COVID-19, ¿no? Generándose, es una primera etapa, una gran desinformación o digamos una primera etapa de desajuste entre la oferta y demanda en el servicio de salud. Esta situación nosotros podríamos analizarla que se repite en otros aspectos. Se repite, por ejemplo, en lo que es la búsqueda de alimentos en las bodegas o los supermercados, que ya no se puede ir, o los mercados porque son focos de contaminación. Hay diversas situaciones en las que uno puede encontrar poca claridad sobre el qué hago, a dónde voy, ¿no? Esta información más operativa, más del cotidiano, más de la vida cotidiana de la gente, si bien es cierto, desde mi perspectiva le corresponde a los gobiernos locales y regionales, estos no han sido capaces de resolver y no son parte de la estructura de comunicación del gobierno. Y por tanto, en este nivel es donde es más limitada la estrategia de comunicación. En tercer lugar, habíamos visto o había planteado el tema de las plataformas y medios de comunicación. Ciertamente, una de las características del gobierno de Vizcarra en esta etapa ha sido las conferencias de prensa. Las conferencias de prensa han sido muy valoradas, son conferencias estructuradas, son conferencias esperadas, se dan a la misma hora, duran un tiempo similar, tienen un protocolo o tienen un programa establecido, los medios pueden preguntar un día anterior, se sortean las preguntas y en el espacio en vivo se responde, ¿no? De hecho, el presidente presenta a sus ministros o presenta a otros actores que tienen que reportar aspectos de avances o problemas en relación a la gestión de la pandemia y en ese momento se responde, ¿no? Él organiza, delega y aclara si es que es necesario dependiendo de la respuesta del ministro o la ministra. A nivel de las páginas web, también se ha organizado rápidamente una página web que solamente trabaja COVID-19 a nivel de la Presidencia de la República. Tiene información actualizada, creo que ha sido importante, se elaboró en muy pocos días, ¿sí? Y en ese sentido, tanto la televisora nacional como Andina, la agencia de noticias y la radio, difunden paralelamente y en simultáneo, en redes sociales también, las conferencias de prensa. Creo que esto es muy importante. Los medios locales y regionales también se han sumado a esta difusión y en general a todo lo que es el trabajo de educación e información en esta coyuntura, en este contexto. Sin embargo, tenemos que decir, los medios de comunicación no han estado a la altura de lo que se necesitaría, ¿no? Como en muchas otras situaciones, los medios han tenido limitaciones, los medios comerciales, decimos, han tenido limitaciones para abordar los temas sociales, poca pluralidad de fuentes, poca pluralidad de opiniones, un periodismo más sensacionalista, más centrado en la nota, más que en la comprensión, en reportajes de conjunto. Sí, en estas últimas semanas se ha trabajado el reportajes en relación a los temas de corrupción,
a propósito de los bonos y los víveres entregados a sectores populares que han sido también entregados a algunos funcionarios. Y en general en el aspecto de fiscalización sí funcionan, pero en el aspecto de la calidad de información, la ética incluso de la misma, a veces convirtiéndose en policías, siguiendo a los ciudadanos, y también muchos programas de entretenimiento mutaron en programas informativos, y así teníamos a modelos o ex reinas de belleza trabajando información periodística con cero indicadores de calidad. Bueno, entonces en ese sentido los medios privados tienen una deuda pendiente con nosotros, más aún si han tenido poco apoyo en las estrategias del Ministerio de Educación en Casa. Se sumaron al inicio con solo con una hora de programación al día, luego han ido ampliando por presión, porque los medios locales y regionales sí se han sumado de lleno. Y creo que ese es un reto pendiente, un desafío, una agenda pendiente que todavía tienen los medios de comunicación, ver su responsabilidad social, no por fuera, no en campañas, no en teletones. Su principal responsabilidad social con la sociedad, con la ciudadanía, se da a través de su programación. Eso todavía no está muy claro, ni en esta pandemia ni fuera de ella.